precisamente saludamos con mucho gusto a una de las autoras de esta investigación, Nayeli Roldán. Ella es periodista y reportera del portal Animal Político. Nayeli, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a ti al auditorio. Pues mira, en una de las primeras conferencias de prensa del nuevo fiscal general de la República, pues se aborda este importante y gran tema en nuestro país, la estafa maestra. ¿Cuáles son las reacciones de ustedes como autores de esta investigación que han dado seguimiento, por supuesto, al caso? ¿Cómo reciben esta primera información sobre el caso que da la Fiscalía General? Claro, es una buena noticia, Elia, porque hay que recordar que este reportaje lo publicamos en septiembre de 2017. Y en todo este tiempo no habíamos tenido ninguna noticia respecto a un avance de las investigaciones por parte de la antigua PGR y durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que prácticamente pues ignoraron el tema. No tuvimos información respecto a que realmente avanzaran las 22 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a este esquema de desvío. Entonces, creo que es una buena noticia, sobre todo tomando en cuenta que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador giraba en torno al borrón y cuenta nueva. Es decir, que estos casos de corrupción que habíamos documentado en investigaciones periodísticas, pues ya no habría más, digamos, o sea, no se veía tampoco demasiada voluntad por parte de la nueva administración para investigar lo que había ocurrido en este tipo de desvíos. Sin embargo, yo creo que esta información que revelamos justamente en la semana respecto a que estos 3 funcionarios de Pemex se encontraban ya trabajando en la nueva administración, pues dio una información adicional al presidente y que tal vez eso cambió un poco la política que tenía respecto a la investigación de pues mecanismos de desvío previos, ¿no? Porque ya estamos hablando que alguien que había sido señalado, por lo menos en este esquema que había participado, pues ahora se encontraba dentro de su gobierno. Y entonces, claro, pues sí, esto es contrario al discurso que ha mantenido respecto al combate a la corrupción. Claro, precisamente sobre ello, Nayeli, en este cotejar, comparar información sobre lo que ustedes han investigado y sobre los indicios, sabemos que la administración no puede dar muchos detalles por el debido proceso, pero de acuerdo con lo que ustedes han investigado, con lo que documentaron en la estafa maestra, ¿cómo se cotejan o cómo vislumbran esas líneas de investigación por las cuales va a ir la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía informó justamente que se trata o que los funcionarios implicados son sobre todo de SEDATU, ¿no? Los vinculados a procesos, más bien. Y esto, por supuesto, es una buena noticia porque el esquema se repitió después en SEDATU, pero también lo que insistimos muchísimo es que no solamente fue una dependencia o 2 con Sedesol, sino que se trata de un sistema de corrupción y que solo de lo que nosotros pudimos documentar eran 11 dependencias, ¿no? Entonces, creo que la investigación tendría que tener alcances aún mayores para alcanzar a investigar y sobre todo sancionar y evidentemente impedir que esto se repita, porque nuestra insistencia es que no es un caso de corrupción, es un sistema y el sistema está puesto para que independientemente quién ocupe estos cargos, puede volverlo a hacer porque todo está dispuesto para ello, ¿no? Claro, y a propósito de ello, Nayeli, en este sistema, en esta red de corrupción, esta conexión que se da a conocer también por parte de la Fiscalía sobre pues petróleos mexicanos, que también funcionarios pudieron estar involucrados incluso en la estafa maestra, ¿cómo ves? Creo que está bien, digamos, insisto, que se investiguen también otras dependencias, otros organismos del gobierno federal, porque incluso parte de lo relevante de haber develado este sistema es que hablamos que se involucran diferentes niveles de gobierno. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, el ex auditor, nos explicaba justamente que a veces una investigación se queda corta en el sentido de solamente dar con aquellos funcionarios que hayan firmado documentos, ¿no? Claro. Pero generalmente eran algunos utilizados porque solamente cumplían órdenes y que este esquema de desvío no podía pasar desapercibido por quien incluso se encargaba
de la distribución del dinero, que en este caso es el oficial mayor de cada una de las dependencias. Por lo tanto, aunque el oficial mayor no firmara un documento, de todos modos tendría que alcanzar responsabilidad porque no vigiló la correcta aplicación de recursos públicos. Entonces, a eso vamos, con que la investigación tiene que ser lo suficientemente amplia para encontrar toda esta cadena de responsabilidades. Claro. Nayeli, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. Brenda, buenas tardes. Y justamente en esta cadena, ¿tú vislumbras por ahí que encontraremos nombres de otros políticos que no se han visto involucrados, incluso empresarios mexicanos? Mira, los empresarios es más complicado porque justo el corazón de la investigación de la estafa maestra tiene que ver con la utilización de empresas fantasmas, ¿no? Entonces, en este tipo de esquemas, en las empresas, lo que realmente se utilizan son prestanombres, por lo menos en lo que nosotros pudimos alcanzar a investigar. Por supuesto que si se quiere investigar más allá, el SAT, la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, puede incluso dar con estos despachos que crearon las empresas fantasmas y ver ahí sí quiénes son los dueños, ¿no? Porque esto es un esquema que va más allá de que a alguien se le haya ocurrido defraudar a algún funcionario público. Claro. Claro, Nayeli, conforme lo que nos comentas, por supuesto se trata de un trabajo, enhorabuena que la Fiscalía se haya metido ya de lleno, que dé a conocer que se está investigando el caso, pero resulta un trabajo titánico por esta red de corrupción. ¿Qué opinas sobre este grupo especial que se ha conformado para la investigación de este caso y quiénes le integran? ¿Qué opinas de ese trabajo? ¿Cómo se va a llevar a cabo a partir de ahora? Claro, también me parece una muy buena noticia porque parte de lo que nos decían algunos funcionarios, tanto de PGR como de Función Pública, es que no había una coordinación real para la investigación. Es decir, la tarea de los auditores en la Auditoría Superior de la Federación cumplía con entregar las cuentas públicas cada año al Legislativo y, por supuesto, de informar a la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de cada una de las dependencias donde habían encontrado irregularidades, pero se quedaba hasta allí. O sea, había cierto seguimiento de procedimientos, pero no había necesariamente esta vinculación con la Procuraduría justamente para realizar las investigaciones. Entonces, que se haya creado este grupo, me parece que es de verdad una muy buena noticia y que estaría encaminado, sí, justo a que esperáramos resultados, ¿no? Claro, y esperemos precisamente que haya resultados. Nayeli, finalmente te veíamos hace 2 días de manera directa preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias de prensa matutinas. ¿Cuál es la importancia, desde tu punto de vista, de que en estas conferencias pues se lleguen a estos temas, pero no nada más estos temas, a estos datos y a estos fundamentos en el sentido de rendir cuentas por parte de la nueva administración pública en estas conferencias todos los días, ¿no? Claro, me parece que es un buen mecanismo de comunicación ya directo con el poder, en este caso con el mismo presidente. También creo que hay que diferenciarlo con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas también va más allá, es decir, en tener información, datos concretos de fuentes fidedignas y sobre todo el acceso a ellas, que es lo que no hemos estado teniendo necesariamente en lo que va del gobierno. Es un buen paso tener un diálogo directo con él, pero necesitamos también el acceso real a los datos duros, ahora sí que los datos duros de toda la actuación del gobierno. Entonces, la parte, digamos, positiva de un diálogo como el que estamos viendo todas las mañanas es que efectivamente uno puede llegar y preguntarle directamente al presidente respecto a un tema. Pero creo que ahí también pasa por la estrategia que tengamos como medios, como reporteros, y colocar temas en la agenda justamente de nuestras investigaciones y no necesariamente solo ir a transcribir mensajes, ¿no? Claro, nos obliga también como medios y como periodistas a estar más preparados para abonar en esta etapa de la transparencia y la rendición de cuentas. Nayeli, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, nuevamente una felicitación por este trabajo que, vaya que es un parteaguas para nuestro país y lo seguirá siendo pues de ahora en adelante. Muchísimas gracias, te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Nayeli Roldán.